Bolaños, y pues les voy a compartir un poquito de la experiencia que hemos tenido a lo largo de ya muchos años ayudando a desarrollar empresas. Y bueno, el título de la conferencia es Ideas para crear y mejorar tu empresa en México. Cuando hablamos de esto, pues estamos hablando primero de crear, mejorar. Hablamos de una empresa, a final de cuentas hablamos de una empresa familiar, y al final de cuentas hablamos también de una empresa familiar México-Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? De por sí es complicado hacer una empresa, y si hablamos de que va a estar en el contexto familiar, bueno, es un poquito más complicado, y si hablamos además que vamos a involucrar a dos países, pues todavía es más complicado aún. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, primero, normalmente lo que pasa es que ustedes tienen una idea de negocios. Esta idea de negocios nace de alguna inquietud, de alguna necesidad, de algo que a ustedes les está, pues a lo mejor incomodando, o a lo mejor les está llamando la atención, o necesitan más dinero, o ya no tienen dinero y quieren empezar con alguna idea de negocio. Es importante que lo primero que hagan para precisamente ver esta idea de negocio es evaluarla en tres rubros diferentes. Tienen que ver la oportunidad, el recurso y el equipo. Y ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. A grandes rasgos, la oportunidad es ver cuál es el tamaño del mercado, de preferencia mientras más grande sea el mercado mejor, ver cuál es el crecimiento que tiene ese mercado. Si entran a un mercado que ya no está creciendo, es más difícil hacer la empresa, y donde el margen sea grande. Hay muchas personas que les gusta, por ejemplo, mucho el negocio del mayoreo, pero al negocio de mayoreo le ganan un 2 o un 3%, y si es el primer negocio que van a poner es muy complicado, porque seguro se van a equivocar un 5, un 10%, entonces mejor un negocio que tengan un margen alto. Recursos, que tengan los recursos para iniciarlo, no solo los económicos, a veces también se necesitan recursos como permisos, como las facilidades. Nos ha tocado mucho aquí en la Expo platicar con personas que tienen alguna empresa o que tienen ya alguna iniciativa y que se les complica, por ejemplo, la importación de la mercancía de México hacia acá. ¿Por qué? Por cuestiones de logística, el transporte, que es muy caro, que entran muchas manos y ya cuando llega aquí, pues ya llega con un precio muy alto. Y el equipo, que son aquellas personas con las que ustedes van a armar el arranque de la empresa. Es importante que tomen en cuenta las tres. A veces pensamos que solo con las personas es suficiente, a veces pensamos que solo teniendo una buena idea es suficiente, o a veces pensamos que solo teniendo el dinero es suficiente. Y la realidad es que tiene que haber un balance entre los tres. Como les comentaba, bueno, el tamaño del mercado tiene que ser grande y de preferencia concentrado. Si ustedes buscan un negocio, pues lo mejor es que busquen un negocio donde ustedes puedan tener precisamente esa concentración. Si ustedes le quieren vender a jóvenes, pues lo mejor es tratar de encontrar un mercado donde pudiera hacer alguna alianza con School, porque ahí están todos y no tenemos que estarlos buscando por diferentes lugares, y esa forma es más fácil. El crecimiento del mercado, de preferencia que sea un mercado que va empezando. Si ustedes se meten en un negocio maduro, es un negocio en el que ya llevan muchos años, los competidores ya están asentados, ya saben, ya son fuertes, ya tienen mucho tiempo trabajando, y entonces va a costar más trabajo pelear contra los grandes y viejos que pelear contra alguien nuevo. En los mercados nuevos, si se fijan, las grandes compañías y los grandes desarrollos han surgido en mercados nuevos. Las empresas que han tenido un crecimiento muy grande, como puede ser Google, como puede ser Microsoft, como puede ser Oracle, todas las de tecnología de información, que han sido crecimientos estruendosos, no se dan en industrias viejas, no se da un crecimiento en una industria de ferrocarriles, o de carreteras, o de automóviles, porque ya son industrias muy maduras, cuesta mucho trabajo entrar ahí, pero en las que son nuevas, ahí es donde están las oportunidades. Que exista, como les comentaba, un margen de más del 40% y que haya una demanda de mercado. Si ustedes están vendiendo algo que nadie quiere, pues va a ser, aunque sea muy buena idea, aunque a ustedes les guste, aunque le guste a su mamá, a su tía, al primo, no es suficiente. Tiene que haber una demanda del mercado. Las personas a las que ustedes les quieren vender tienen que querer, tienen que matarse por lo que ustedes están ofreciendo. De lo contrario, puede que sea negocio, pero les va a costar mucho más trabajo. Cuando hablamos de recursos financieros, de activos, de personas, de un plan de negocios. No es suficiente con solo tener la idea y arrancarse.
necesitamos un plan de negocio, necesitamos una guía, qué es lo que vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después, a quién le vamos a pedir ayuda, en qué nos vamos a soportar, de dónde vamos a sacar el dinero para hacerlo. Por otro lado, el equipo es indispensable. Las personas que estén trabajando con ustedes, que les van a ayudar, es indispensable que de preferencia tengan estas características: experiencia relevante y consistente, motivación para exceder, compromiso, adaptabilidad, etcétera, todo lo que viene ahí. Y aquí, en este momento, es donde realmente podemos empezar a ver las diferencias y las oportunidades de éxito que ustedes tienen siendo mexicanos, supongo la mayoría, viviendo en Estados Unidos. Lo que para ustedes fue natural, la realidad es que para la mayoría de las personas es imposible. Ustedes salieron, supongo que la mayoría, o a lo mejor los padres de ustedes, salieron de su país, tuvieron que dejarlo, tuvieron que luchar contra todo para llegar a establecerse en un país donde seguramente no conocían ni la cultura, ni las personas, ni las direcciones, ni qué se comía, ni siquiera el lenguaje. Es decir, motivación para exceder más grande que la que ustedes o la que sus padres tuvieron, dudo mucho que haya alguien que la tenga. Y no estoy hablando solo México y Estados Unidos, cualquiera de los esquemas de migración se dan en todos los lugares del mundo. He tenido la oportunidad de estar en diferentes países viendo cómo los migrantes trabajan, y créanme que hay una diferencia significativa entre cómo trabajan los mexicanos aquí en Estados Unidos a cómo trabajan otros migrantes de otros países en otros países que migran, obsesionados por la oportunidad, capacitados, con comunicación, con liderazgo, con creatividad, tolerancia al riesgo, a la ambigüedad y a la incertidumbre. Insisto, dudo mucho que alguien mejor que ustedes conozcan a lo que se refiere esto. A ciencia cierta, otra vez están en un país, probablemente los que ya lleven a lo mejor 30 años, 40 años, pues ya a lo mejor se les hace natural. Pero recuerden un poco cómo fue cuando llegaron, cómo fue cuando... Y seguramente muchos de ustedes lo siguen teniendo, con la ambigüedad, que no saben ni siquiera qué es lo que va a suceder, parece que va a pasar una cosa y en realidad sucede otra, y a final de cuentas ustedes reaccionan y reaccionan bien, y la prueba es que están aquí, y la prueba es que gran parte de los familiares que están en México, ustedes los mantienen, y la prueba es que una parte importante del dinero que llega a México, del extranjero, es de ustedes. No es del petróleo, no es de las empresas que exportan, no es de las empresas multinacionales que tienen operaciones en México, es de ustedes. De ustedes. No de una corporación, no de una empresa, no del gobierno, no del apoyo, de ustedes. Porque al final de cuentas, ustedes han sido la fuerza, han sido el sustento y han sido el apoyo para sus familiares en México. ¿Qué es lo que busca ahora el gobierno federal regresando a tratar de hacer estas exposiciones? El año pasado estuvimos en Los Ángeles, ahora estamos en Chicago, primero Dios, el próximo año estaremos en Nueva York. El objetivo es que ese dinero que ustedes mandan, en lugar de que sus parientes solo lo tomen y se lo gasten y esperen a que llegue otra vez la siguiente remesa para volvérselo a gastar, pues que ese dinero lo pongan a trabajar. Porque la verdad, digo, es muy sabroso y es muy rico estar recibiendo uno dinero y que lo mantengan, pero todo tiene un límite. Las cosas en Estados Unidos se han puesto complicadas en los últimos años, y pues estoy seguro que lo que se ganaba antes ya no es lo mismo que se gana ahora, y en realidad ahora viene el turno de que saquen la casta, pero a sus parientes de allá, que hagan lo mismo o mejor que lo que ustedes hicieron. ¿Por qué? Porque en primera se las deben. Ustedes vinieron aquí a abrir cancha, ustedes vinieron aquí a abrir brecha, ahora ellos tienen que abrir brecha ya. ¿Y por qué no? Con el apoyo de ustedes, con ese dinero que les mandan, ¿por qué no mejor que pongan ahí un negocio? Y que pongan el negocio y que lo hagan crecer, para que si ustedes quieren se puedan regresar a vivir allá, es un negocio, y ya no tengan que seguir trabajando. A lo mejor piensan que este cuate está loco, o sea, ¿por qué lo invitaron?
La realidad es que hay muchos que sí se puede, pues claro que se puede, hay muchos que ya lo han hecho, hay muchas personas que están regresando y dicen, oye, pues regreso. Pues hay muchas cosas en México que la verdad, después de vivir aquí en un país tan limpio, tan ordenado, pues hay cosas de allá que pues ya no les gustan. Dicen, pues vivo en los dos lados, vivo un ratito de allá, me aburro, me regreso para acá, me aburro, me regreso para allá. Y qué padre poder regresar a su país sin ningún problema, donde puedan entrar, regresar, ir y venir, y que estén teniendo un ingreso allá. Y no solo eso, sino que le estén generando ingresos a sus familiares allá en México. Y además, no solo para sus familiares, sino también para los hijos de ellos o para los nietos. Porque al final de cuentas, ustedes saben que en el momento en el que ustedes plantan algo y lo cuidan y lo van haciendo crecer, tarde o temprano eso va a germinar. Esa semilla de desarrollo, de logro y de éxito que ustedes han logrado aquí, lo que queremos es que se las transfieran allá a todos los parientes que tienen. Por eso es que se hace esta exposición. Si ya tuvieron la oportunidad de recorrer la exposición, o si no, terminando la conferencia o las conferencias que vayan a escuchar, por favor recórranla y se van a dar cuenta que hay muchos stands de muchos apoyos, desde financiamiento, desde ayuda, desde consultoría, incubadoras de empresas, están todas las dependencias, está Relaciones Exteriores, está Reforma Agraria, está Zagarpa, en fin, todos de alguna forma tratando de hacer, en la medida de lo posible, ayudarlos a ustedes, porque entendamos también que el gobierno en México es muy complicado. Todas las leyes y todas las regulaciones son muy complejas. Aquí es más fácil, hacer negocio aquí es más fácil, allá es un poco más complicado, pero por eso es que se tienen que hacer estos eventos para que ustedes conozcan y sepan que existe la ayuda suficiente para realizarlo. Como les decía, tiene que estar balanceada la oportunidad, los recursos, el equipo, hay ambigüedad, en fin. ¿Qué les puedo contar a ustedes que ustedes